Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Ernesto. Vamos a ver hoy un tema particular del equilibrio redox en solución que se denomina celdas galvánicas. La celda galvánica es un instrumento de laboratorio y de uso común. Todos nosotros la conocemos por pilas, pero el nombre correcto es celdas galvánicas. Es un dispositivo muy ingenioso que nos permite usar las reacciones químicas como generadoras de trabajo eléctrico que después voy a necesitar para hacer andar un motor o hacer andar mi celular. Entonces, primero, antes que nada, vamos a repasar un poco lo que vieron con Daniel en los videos anteriores, que es la parte conceptual de equilibrio redox en solución. Entonces voy a compartir acá un poco la guía y, a ver, déjenme agarrar acá el anotador este. Fíjense, esto que está acá es una hemireacción de oxidación y esto que está acá abajo es la hemireacción de reducción del cobre 2+. Estas dos hemireacciones en conjunto, sumadas, generan esta reacción global. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes saben que, digamos, las reacciones redox, esto que está acá abajo es una reacción redox. ¿Está bien? Se reconocían porque ustedes pueden detectar que a ambos lados de la flecha, ustedes tienen especies que son iguales, o sea, especies, no es que son iguales las especies, sino que tienen el mismo átomo en distinto estado de oxidación. Por ejemplo, en esta especie tenemos al zinc, en esta especie también tenemos al zinc. Sin embargo, el estado de oxidación del zinc acá es 0 y acá es 2+. Quiere decir que el zinc sufrió una oxidación. En el caso de la especie cobre, que siempre tenemos una especie que tiene cobre de un lado, del otro, de la igualdad, en este caso, esto es un cobre en solución, ion cobre 2+, en este caso tenemos cobre 0. Nuevamente acá tenemos un cambio en el estado de oxidación, fíjense que pasó de 2+ a 0, y entonces reconocemos que en este caso el estado de oxidación bajó de 2+ hasta 0, y entonces es una reducción. Siempre que tengan una ecuación redox, van a tener entonces acoplados dos procesos, uno de reducción, en este caso es el del cobre, que pasa de cobre 2+ a cobre, y el otro caso es un proceso de oxidación, en el cual el zinc 0 pasa a zinc 2+. Estos procesos que están acá individuales, también las hemireacciones, no pueden pasar por sí solos. Necesitan acoplarse, y por eso se denomina equilibrio redox, porque no existe una reacción de reducción por sí sola y tampoco existe una reacción de oxidación por sí sola. Tienen que estar acopladas entre sí, porque fíjense, cualquiera de estos dos hemiprocesos está escrito acá como si estuvieran produciendo electrones. Este está anotado acá como que está consumiendo electrones. Si esto existiera solo, no sé, el vaso de precipitado donde estoy haciendo la reacción se llenaría de electrones. Es ridículo porque no se puede cargar una cosa sola. En este caso sería al revés, consumirían electrones y el frasco este se cargaría positivamente, y no sé, yo toco ese frasco y me electrocuto, es ridículo. No se puede acumular carga en un determinado lugar. Lo que pasa con los circuitos eléctricos es que la carga circula. Entonces fíjense, acá en la oxidación del zinc, de alguna manera hay electrones disponibles que después son utilizados en la reacción de reducción del cobre. ¿Está bien? Entonces es como que de alguna manera los procesos de reducción y de oxidación están acoplados. Ese acoplamiento entonces da lugar a esa reacción global y eso se llama un proceso redox. Bien, ¿cuándo un proceso redox es espontáneo? Bueno, cuando tiene un delta G menor que 0. Entonces, en esta explicación inicial de celdas galvánicas, hasta ahora no dije nada de lo que es una celda galvánica,
estamos con el proceso redox recién ahora, pero este proceso redox va a ser espontáneo cuando su delta G cerito, que es este que está acá, da un valor menor que 0. Como es un valor cerito, las concentraciones del zinc 2+, que dice acuoso acá, y del cobre 2+, acuoso, están en 1 molar. Yo podría, digamos, analizar sistemas en donde las concentraciones sean diferentes, pero no vale la pena, porque para explicar ahora una celda galvánica, digamos, no quiero entrar en esa complicación. Entonces, nuestras soluciones están en 1 molar, estos dos son, este y este son sólidos, entonces el delta G0 es el que rige y me dice, es el criterio de espontaneidad que me dice si esta reacción redox es espontánea o no. Entonces, para hacer la cuenta, ustedes saben que tengo que igualar esta reacción de alguna manera, si no, no puedo empezar a hablar de delta G0. ¿Cómo la igualé? Bueno, esta es muy fácil, van un 1 acá, un 1 acá, un 1 acá, un 1 acá. Entonces, esta reacción igualada de esta manera dice que para calcular el delta G0, ustedes saben que, de acuerdo a los contenidos teóricos que vieron hace unas clases, unos videos, es igual a menos el número de electrones intercambiados para esta igualación, tal como la igualé acá, o sea, tal como están escritas estas semireacciones acá, que no están multiplicadas por ningún número acá. Entonces, tal como está escrito esto, lo único que tengo que hacer es poner acá el número de electrones intercambiados, porque acuérdense que los electrones que salen de acá son los que entran acá, que es un 2 en este caso, por una constante que es la de Faraday, por el delta E0, que es la diferencia en E, o sea, potenciales de reducción de las dos hemireacciones. Esa cuenta acá me da menos 2000 y pico de kilojoules, o sea que esta reacción es recontra 1000 espontánea. ¿Está bien? ¿Eso por qué es? Bueno, porque, fíjense, esta hemireacción, perdón, que no se da sola, dice que le gusta mucho, fíjense que tiene un número negativo de reducción acá, el potencial de reducción es negativo, o sea que a esta reacción en realidad le gusta oxidarse. En cambio esta le gusta reducirse porque tiene un número positivo de potencial de oxidación. ¿Qué es justamente lo que está pasando en esta reacción? O sea, la que le gusta reducirse se está reduciendo y la que le gusta oxidarse se está oxidando, entonces acopladamente generan esta reacción global con un delta G muy negativo. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense cómo es la ecuación global. La ecuación global dice que si yo agarro, ¿cuáles son los reactivos? El estado inicial es un pedazo de zinc sólido más cobre 2+ en fase acuosa, o sea, dicho de otra manera, si yo agarro un pedazo de cobre, está bien sólido, y lo meto adentro de un vaso que tiene cobre 2+ en solución, que es de color celestito, cuando el zinc entre en contacto con el cobre 2+, de repente dejo de tener el zinc se carcome ese sólido, es como si se estuviera destruyendo, y pasa todo lo que era zinc, todo el metal zinc pasa a la solución. Pero por otro lado se me forma, en el tubo se ve una turbidez, una cosa media negra, que es el cobre que está apareciendo. O sea, al mezclar zinc metálico, o poner una polvo así de zinc metálico con cobre 2+ en fase acuosa, se produce una reacción violenta, el zinc deja de estar como estaba, y en su lugar se mete en la solución. Y el cobre que estaba en la solución deja de estar como estaba y aparece en el fondo del tubo como metal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasó un proceso espontáneo. ¿Fue una redox? Sí, fue una redox, porque lo que pasó fue lo que hice acá, que el zinc en estado de oxidación 0 pasó a zinc 2+, y al mismo tiempo el cobre 2+ pasó a cobre 0, o sea que uno se redujo, el otro se oxidó. Es una redox. Y fue espontánea, totalmente espontánea. Pero, ¿y qué pasó? Nada, o sea, a lo sumo se habrá calentado el tubo, o sea, todo ese poder exergónico, o sea, cuando una cosa es recontra espontánea, toda esa cosa exergónica que digamos que es como que va barranca abajo con la energía libre, o sea, perdón, no sé cómo hacer, va barranca abajo con la energía libre, todo eso que le sobra, digamos, salió para afuera en forma de calor, a lo sumo. O sea, yo no
no pude hacer que esta reacción redox, que es recontra espontánea y re favorable, no pude hacer que me rinda ninguna cosa útil, que no me dé nada útil a mí, no me servir significa que puedo hacerla trabajar para mí. Entonces no pudo hacer ningún trabajo. A lo sumo, lo que hizo fue calentar al mundo. Entonces gasté los reactivos químicos estos que les gustaba destruirse y formar estos productos, pero no le pude sacar ningún provecho. Entonces, hasta ahora yo no describí una celda galvánica. Lo que describí es una reacción redox simplemente, digamos, resultante de mezclar cosas en un tubo sin tener el menor cuidado. Entonces, ¿dónde están estos electrones? ¿Existieron en realidad? Es decir, yo no vi ninguna chispa, ninguna cosa eléctrica en esa solución. ¿Está bien? Yo mezclé estas cosas y obtuve estas otras. No veo que hubo electrones. De hecho, así como yo tengo escrita esta reacción redox, estos electrones que aparecen acá y que aparecen acá, en algunos lugares dicen que es una forma de igualar. De hecho, algunos hablan del ión-electrón. Claro, porque acá el electrón está puesto como si fuera un ión, como si fuera, qué sé yo, cloro menos, es como si fuera una cosa que tiene existencia real. Sin embargo, es ínfima la cantidad de electrones que se pueden tener en agua, es del orden de micromolar, o sea que no se pueden acumular, no es una cosa, no es un producto, un reactivo, pero ahora vamos a ver que hay un dispositivo experimental, ¿está bien?, que es justamente la celda galvánica que vamos a ver ahora, en el cual los electrones pasan a ser actores muy importantes en este proceso, y esto que está escrito acá, y que yo les dije que en realidad para entender un proceso redox es mejor ver la reacción global, porque esto en realidad no está pasando al mezclar en un tubo una cosa con la otra. Sin embargo, cuando yo tenga una celda galvánica, es exactamente este proceso partido en dos pedazos el que va a funcionar. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer un alto para que yo descanse y nos vemos en unos segundos.